Saludos, apreciados amigos y hermanos. Gracias por acompañarnos al final de esta semana en el repaso de la lección de escuela sabática. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias porque juntos hemos estado aprendiendo en nuestro estudio y nuestras reflexiones diarias de nuestro estudio de la lección de escuela sabática. Por hoy, mis apreciados amigos y hermanos, quiero invitarles para que podamos orar para llevar a cabo el estudio de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Una vez más necesitamos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para que nos ayude a reflexionar en este último episodio del estudio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis apreciados amigos y hermanos, hemos estado estudiando una lección sumamente interesante. Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 9, y dice así: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Durante esta semana estuvimos estudiando grandemente el tema de la unidad entre generaciones y la unidad entre jerarquías. Dentro del primer tema de la unidad entre generaciones vimos dos tipos de consejos: los consejos para los hijos en Efesios 6, 1 al 3 y los consejos para los padres en Efesios 6, 4. Y la unidad entre jerarquías. La Biblia abordó ampliamente el tema de los esclavos, y estos también recibieron consejos para los esclavos en Efesios 6, 5 al 8 y consejos para los amos de estos esclavos en Efesios 6, 9. La palabra del Señor nos habló también en consejos para los hijos. La palabra hijos, tatecna, dijimos que incluía tanto a hijos como a hijas, sin distinción de edad, por supuesto, porque la edad no era un problema para llamarse hijo en el ambiente greco-romano. Así que el tema de los consejos para los hijos y luego el tema de los consejos para los padres de Efesios 6:4, la obediencia obligatoria de los hijos coloca a los padres en una posición en la que pueden llegar a abusar de su poder también. Así que el consejo para los padres es que en toda disciplina y toda amonestación y toda orden debe ser dada como pensando que debe ser en Cristo, con el propósito de la autoridad paterna de llevar a los hijos a los pies del Salvador. El apóstol amonesta a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor y ayudarlos a estar sujetos a ellos. Cuán precioso pensamiento es el de los jóvenes que luchan contra el pecado, que creen y esperan y velan por la aparición de Cristo, que se sujetan a la autoridad de sus padres, dice Elena de White en el libro En lugares celestiales del 28 de julio. Luego la unidad entre jerarquías, el consejo para los esclavos. La iglesia del primer siglo vivió la dura realidad de la esclavitud. Desgraciadamente, esa fue una de las realidades de la iglesia. Aunque San Pablo a los hermanos gálatas les dijo en el capítulo 3, versículo 28, que ya no había esclavo ni libre, porque todos vosotros, dijo él, sois uno en Cristo Jesús. La realidad es que era todavía un ideal, algo que no se cumplía. ¿Por qué Pablo no pidió a los amos cristianos que se liberasen a sus esclavos? ¿Y por qué también no pidió a los esclavos que se escapasen de sus amos, ya que ahora eran cristianos, y que se rebelasen? No. Me llama mucho y poderosamente la atención que la iglesia no estaba llamada a cambiar la realidad social de ese momento, sino a sentar las bases que con el tiempo acabarían con esa situación injusta. Sin embargo, tampoco podía permanecer callado. La relación amo-esclavo debía de redefinirse también dentro del ideal en Cristo. Los consejos para los esclavos son 4 y son mencionados por el apóstol Pablo en Efesios 6, 5 al 8. ¿Qué consejo da Pablo a los esclavos? Bueno, obedeced a vuestros amos, no trabajéis solo cuando os vigilen, servid de buena gana, como si sirvieras al Señor en lugar de a los hombres. Sabed también que recibiréis una recompensa, no de los hombres, sino del Señor. Servir a amos o jefes terrenales o temporales
Es una realidad que muchos tenemos jefes o amos, pero el verdadero servicio lo estamos prestando a Jesús cuando hacemos diligentemente el trabajo que se nos asigna. Por tanto, nuestra recompensa la recibiremos de Cristo. Así que debemos aplicarnos en estos consejos. Y para los que a su vez no trabajamos para alguien, sino tenemos a alguien trabajando. En otras palabras, somos amos, somos patrones. Sorprendente. También los amos deben hacer lo mismo que los esclavos, porque si bien es cierto, los esclavos se someten o los trabajadores se someten a sus patrones, también los amos deben ser especiales, deben de someterse también. ¿Cuál es la razón por la que Pablo también da consejos a los amos? Bueno, hay un amo celestial supremo que está en el cielo. Todos somos coesclavos definitivamente de Cristo. El amo debe tratar a sus esclavos con dignidad, ya que ante Dios no hay diferencia entre él y sus esclavos. La única forma en la que amos y esclavos, o sea, jefes y subordinados, pueden sentirse y adorar juntos en la iglesia es que ambos se traten con cortesía, unos a otros sirviéndose mutuamente. Cristo nos llama sus siervos si hacemos lo que nos manda, dice la hermana Juay en el libro Cada Día con Dios del 6 de junio. Y a cada cual se le asigna su esfera particular, su lugar de trabajo, y Dios no requiere nada más ni nada menos, tanto del más humilde como del más grande, que el pleno cumplimiento de su vocación. No nos pertenecemos a nosotros mismos, porque por gracia habéis llegado a ser siervos de Cristo. Mis apreciados amigos y hermanos, esta última cita es la que nos lleva a meditar prácticamente en la reflexión de hoy, de nuestro resumen de la lección de escuela sabática. Pero gran parte del vocabulario de Pablo a los Efesios era especialmente alentador para los esclavos cristianos. Entonces, en este asunto nosotros tenemos que entender prácticamente el estudio de la lección. Por ejemplo, hay palabras claves para los cristianos de la iglesia del primer siglo: adopción como hijos, redención, herencia, entronización junto con Jesús y llegar a ser conciudadanos, miembros de la familia de Dios, integrantes del cuerpo de Cristo. Y Efesios 6:5 al 9 revela toda la enseñanza de la carta como eficaz entre las relaciones entre esclavos y amos, incluyendo el consejo, por supuesto, sobre el lenguaje de Efesios 4:25 al 32 y la ética sexual de Efesios 5:1 al 14. Las preguntas para dialogar el día de hoy, mis apreciados amigos y seguidores: ¿qué significa para los adventistas que el amor por los hijos se identifique como evidencia de un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor? Lucas 1:17, citado de Malaquías 4:6. Es obvio, el respeto de Pablo por los hijos sugiere una pregunta perspicaz: ¿cuál es nuestra responsabilidad de extender el cuidado de Cristo a los hijos que han sufrido violencia, abuso sexual y vergüenza en sus primeros años de vida? En vista de las investigaciones, mis amigos, sobre el profundo impacto de las experiencias adversas en la niñez, o ACE por sus siglas en inglés, hay que consultar un enlace que aparece allí como www.cdc.gov Spanish medios de comunicación, y luego también allí aparecerán algunas experiencias adversas en la niñez. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hacia ellos? Como una expresión del respeto de Pablo por los hijos y del cuidado de Jesús por ellos, la pregunta es: ¿qué responsabilidades tiene la iglesia para educar y proteger a los hijos bajo su cuidado? ¿Qué sistemas y procedimientos deben implementarse para ello? El consejo de Pablo a los esclavos y a los amos en Efesios 6:5 al 9 a menudo se aplica a las relaciones también entre empleados y patrones. La pregunta es: ¿en qué sentido esto podría ser apropiado? ¿Qué peligros se representan al hacer esto? La esclavitud continúa siendo una dolorosa realidad en nuestro mundo, con más de 40 millones de personas esclavizadas, de acuerdo al The Global Slavery Index, citado en www.globalslaveryindex.org,
Como personas libres cuyos antepasados espirituales estuvieron firmemente comprometidos con la abolición de la esclavitud, la pregunta es, ¿cuáles son nuestras responsabilidades para con estos hijos e hijas de Dios esclavizados mientras les cantamos a Cristo? Rompe cadenas, liberta a los esclavos, pues en su nombre no existe opresión. Letra de Santa Noche, dominio público. ¿Qué podemos hacer? Bueno, mis hermanos y hermanas, debemos seguir el ejemplo y los consejos que Pablo nos brindó. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, hoy evitemos toda especie de servidumbre que conlleve a hacer sentir a nuestro prójimo o a nuestros familiares como esclavos. Por ejemplo, algunas prácticas adversas que llevan a sentirse como esclavo es hacer trabajar al trabajador, al obrero, más allá del horario asignado o propuesto por las legislaciones del país. Otra, no pagar la paga real o la paga que se otorga legalmente en un país como un salario para la manutención del obrero. Y mis amigos y hermanos, y así podría yo ir mencionando muchas más, pero le dejo a usted, mi apreciado amigo y hermano, el beneficio de la duda y de la investigación para que usted pueda ver qué otras clases de esclavitud o reminiscencias de esclavitud pueden encontrarse en nuestra sociedad hoy día, en la cual animo a que los creyentes no participen. Seamos conscientes cuando empleemos a una persona, cuando mandemos a un hijo, cuando necesitemos los servicios de alguien, realmente retribuyamos lo que es justo por ese servicio. Por favor, acompáñenme en oración para poder terminar nuestra reflexión de este día. Bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícenos al hacerlo. Bendícenos, Señor, al terminar esta lección tan importante. Que nuestra lealtad suprema sea a Cristo Jesús y que lo demás venga por añadidura. Lo agradecemos y pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.